Análisis integral de los casos Leganés en España y de Paola Roldán en Ecuador. Una perspectiva jurídica doctrinal de responsabilidad civil médica. Con base en una sentencia que analizaremos particularmente, una sentencia del Ecuador, podríamos decir que en ambos casos, desde una perspectiva de responsabilidad civil médica, un análisis técnico-jurídico de los casos. Así, por ejemplo, en el caso Leganés de España, constituyó un paradigma jurisprudencial sobre los límites entre sedación paliativa y responsabilidad médica. La controversia se centró en las sedaciones aplicadas por el equipo del doctor Luis Morales en el Hospital Severo Ochoa de Madrid, donde se alegaron 400 casos de sedaciones irregulares. La investigación judicial determinó que existían sedaciones no indicadas o contraindicadas, pero el elemento crucial fue la ausencia de nexo causal entre las sedaciones y las muertes prematuras. El archivo definitivo del caso en 2007 estableció que la sedación paliativa, cuando se aplica conforme a la Lex Artis y con consentimiento informado, no constituye responsabilidad penal ni civil. En el caso ecuatoriano, el caso Paola Roldán, que es un precedente revolucionario ecuatoriano, analizado en la sentencia 67-23-IN-24 del 5 de febrero de 2024. Esta sentencia marcó un hito jurisprudencial al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COI. En esta sentencia la Corte determinó que será constitucional siempre que no se sancione al médico que ejecute la eutanasia activa cuando concurran tres elementos específicos. 1. Consentimiento inequívoco, libre e informado del paciente o su representante. 2. Sufrimiento intenso proveniente de lesión corporal grave e irreversible o enfermedad grave e incurable. Y 3. Intervención médica profesional. Analicemos entonces ahora los principios éticos y bioéticos involucrados. El principio de autonomía en ambos sistemas, en el caso Leganés, por ejemplo, tenemos la vulneración del principio de autonomía que sí se evidenció en las sedaciones aplicadas sin consentimiento informado de las familias. En ese caso, la presidenta del Colegio de Médicos clarificó que el protocolo correcto requería consentimiento informado de las familias. En contraste, en el caso Roldán, elevó la autonomía a rango constitucional, estableciendo que la autodeterminación incluye decidir sobre el momento y forma de morir cuando existe sufrimiento insoportable. También tenemos el principio del doble efecto versus la intención directa. En el caso Leganés se fundamentó en el principio del doble efecto, aliviar el sufrimiento como efecto primario, siendo el acortamiento de la vida un efecto secundario no buscado. Esta distinción fue crucial para la despenalización de la sedación paliativa. El caso ecuatoriano, sin embargo, reconoce la intención directa de causar la muerte como legítima cuando concurran condiciones establecidas, superando así la doctrina tradicional del doble efecto. Otro principio es el de beneficencia y no maleficencia. Ambos casos redefinen estos principios, que constituye beneficio para un paciente terminal. Pues la jurisprudencia española determinó que omitir sedación paliativa necesaria puede constituir denegación de asistencia sanitaria. El Ecuador va un poco más allá.
estableciendo que impedir la muerte digna puede vulnerar el derecho a la integridad personal. Ahora analicemos una comparación argumentativa entre sistemas jurídicos dentro del marco constitucional y legal. En España, por ejemplo, tenemos la Ley 41 2002, que es la autonomía del paciente, que establece el marco normativo para la sedación paliativa, privilegiando el consentimiento informado y la dignidad del paciente. El sistema español mantiene la inviolabilidad absoluta de la vida, permitiendo únicamente la sedación con efecto secundario letal. En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoce el derecho a la vida digna en el artículo 66, numeral 2, con dos dimensiones: subsistencia y condiciones mínimas para una vida decorosa. La Corte interpretó que este derecho incluye la facultad de poner fin a la existencia bajo condiciones específicas. Dentro de la comparación argumentativa también tenemos el tratamiento de la relación de causalidad. En España, el archivo del caso Leganés demostró la complejidad probatoria del nexo causal entre sedación y muerte prematura en pacientes terminales. La responsabilidad civil médico exige demostrar que la sedación aceleró significativamente el proceso de muerte natural. Ecuador, en cambio, adopta un enfoque más flexible. Cuando existe consentimiento válido y sufrimiento insoportable, la relación causal se presume legítima, eliminando la responsabilidad penal del médico. Ahora abordemos la pérdida de la oportunidad terapéutica. Ambos sistemas reconocen que en pacientes con esperanza de vida inferior a 4 días, que es un criterio español, o con enfermedades graves e incurables, que es el criterio que mantiene el Ecuador, la figura de pérdida de oportunidad resulta inaplicable. Ahora comparemos el posicionamiento jurídico y ético desde la perspectiva de responsabilidad civil médica. Considero que la evaluación jurisprudencial es inevitable. El caso Paola Roldán representa evolución natural del reconocimiento progresivo de derechos del paciente terminal. La Corte Constitucional Ecuatoriana superó las limitaciones del sistema español al reconocer que la vida digna puede requerir, paradójicamente, la muerte digna. Con lo dicho, surge la pregunta: ¿la responsabilidad médica debe redefinirse? En el contexto post-Roldán, la responsabilidad civil médica debe considerar responsabilidad por omisión, de negar eutanasia cuando procede legalmente, responsabilidad por acción, aplicar eutanasia sin cumplir requisitos legales, responsabilidad por defecto procedimental, no seguir protocolos de consentimiento informado. Entonces, ambos casos demuestran que el consentimiento informado válido constituye el elemento diferenciador entre práctica médica legítima y responsabilidad civil. El caso Leganés fracasó precisamente por deficiencias en este aspecto. Dicho esto, ahora algunas recomendaciones para el ejercicio profesional médico. ¿Qué podríamos recomendar? Implementación de protocolos rigurosos, comités de ética hospitalarios, documentación exhaustiva, capacitación continua, formar al personal sanitario en bioética médica, derechos del paciente terminal y marco legal actualizado. En cambio, las recomendaciones para el ejercicio jurídico también podrían ser especialización en el derecho sanitario. Los abogados deben especializarse o debemos especializarnos en la interacción entre derecho constitucional, penal y civil en el ámbito sanitario. Un desarrollo normativo. Urge la aprobación de la ley reglamentaria
que desarrolle los procedimientos eutanásicos establecidos en la sentencia, por ejemplo. Actualmente está a cargo de la Asamblea Nacional la actualización jurisprudencial también, establecer criterios uniformes para evaluar la responsabilidad civil médica en contextos de muerte digna, considerando los nuevos paradigmas constitucionales. Protección jurídica del personal sanitario, de desarrollar marcos de protección legal para médicos que apliquen eutanasia conforme a la normativa, evitando la criminalización secundaria. Algunas consideraciones finales sobre responsabilidad civil. La comparación entre los casos Leganés y Paola Roldán sin duda revela la evolución paradigmática del derecho médico hacia el reconocimiento pleno de la autonomía del paciente terminal. Mientras España mantiene un enfoque restrictivo basado en el principio del doble efecto, Ecuador considero que ha dado un salto cualitativo al reconocer constitucionalmente el derecho a la muerte digna. La responsabilidad civil médica debe adaptarse a esta nueva realidad, equilibrando la protección del paciente vulnerable con la seguridad jurídica del profesional sanitario. El delgado hilo entre sedación paliativa y eutanasia se ha redefinido. Ya no se trata de intención, sino de consentimiento válido y sufrimiento insoportable documentado. La retroalimentación de estos dos casos demuestra que la responsabilidad civil médica del siglo XXI debe centrarse en el respeto efectivo de la voluntad del paciente, más que en la preservación biológica de la vida. Este cambio de paradigma representa tanto una oportunidad como un desafío para el ejercicio profesional médico y jurídico en el contexto de los derechos fundamentales contemporáneos. Hasta aquí, gracias.